Ya estamos dispuestos para comenzar otro estudio más de sabiduría para el corazón. Vamos a basarlo en Hechos capítulo 13, versículos 1 al 12. El título es Las luchas contra los Rasputín. Permíteme leer un trozo de información de la Enciclopedia Británica, el cual he editado un poco. Siempre supe que algún día iba a utilizar este costoso set de libros, por los cuales pagamos $30 mensuales durante 10 años. Parece increíble, pero fue así. Bueno, vamos a nuestro tema. Dicho sea de paso, si yo te preguntara dónde cayó la responsabilidad por la caída de una monarquía rusa de 1000 años de antigüedad, por los asesinatos del zar Nicolás II, su esposa y sus hijos, el surgimiento de Lenin y por la revolución bolchevique, si yo te preguntara cuál fue la causa fundamental que incitó todo esto, quizás nunca imaginarías que la respuesta sería la obra de un hombre. En realidad, sí lo fue. La obra de un hombre comisionada por los demonios llamado Grigori Efimovich. Permíteme leer y contar la historia. Mientras Grigori aún estaba en su adolescencia, ganó una reputación por ser capaz de predecir el futuro, así como por su estilo de vida inmoral. Los aldeanos locales le dieron el apodo de Rasputín, el cual significa corrupción. Cuando tenía 22 años, realizó un peregrinaje espiritual hacia el monte Athos en Grecia. Allí se volvió bajo la influencia de una secta religiosa herética llamada Flagelantes. Ellos creían que el pecado era necesario para la salvación. Mientras más pecabas, más segura era tu salvación. 2 años más tarde, Rasputín reapareció en su aldea rusa como un hombre misteriosamente santo, con una inclinación por la inmortalidad y una habilidad inusual para curar a los enfermos. Eventualmente, merodeaba por la ciudad capital de San Petersburgo, en donde la sociedad se encontraba en medio de la exploración entre el misticismo y el ocultismo. Ellos recibían cálidamente a este desgreñado campesino santo con ojos extraños e inusuales talentos de sanidad. Finalmente Rasputín ganó una audiencia con la familia imperial, el zar Nicolás y su esposa Alexandra, quienes estaban luchando con la incurable condición de su hijo. El chico sufría de hemofilia. Cuando Rasputín demostró una habilidad para aliviar los sufrimientos del niño, fue bienvenido en el círculo familiar como un amigo cercano y confiable. Alexandra lo veneró como un hombre santo enviado por Dios para salvar a su hijo y al trono de su esposo. Sin embargo, bajo su influencia como asesor principal, hombres capaces fueron exiliados y hombres corruptos fueron puestos en sus lugares. Aún después que Alexandra fue confrontada con los escándalos de Rasputín dentro y fuera de la corte, ella se negó a creer cualquiera de ellos. Él era un hombre santo con el poder para ayudar a su hijo. Finalmente, como resultado del control de Rasputín sobre el palacio, los esfuerzos de la guerra en el exterior fallaron. En casa, el pueblo ya había comenzado a planear un plan para la revolución en contra del zar. Un grupo de los miembros del gabinete de la realeza también conspiraron para asesinar a Rasputín. En la noche del 30 de diciembre, más de 80 años atrás, Rasputín fue invitado a lo que él pensó que era una fiesta real. Sin embargo, se le sirvió y bebió vino envenenado. Al ver que no moría, un invitado frenético le disparó. Rasputín fue capaz de correr hacia el patio en donde fue disparado nuevamente y luego arrojado al río, en donde finalmente murió ahogado. A la larga, el daño a la sociedad rusa ya había sido ocasionado. 3 meses después, el zar Nicolás abdicó a su trono. No satisfecho con eso, miembros de la revolución asesinaron brutalmente al zar Nicolás, a Alexandra y a sus hijos. ¿Qué había detrás de todo eso? Nos podemos poner a pensar. Un hombre piadoso con ambiciones demoníacas. Un historiador escribió: si no hubiese habido un Rasputín, nunca hubiese existido un Lenin. Sin un Lenin, nunca hubiese existido la propagación del comunismo ateísta a través del imperio de la Unión Soviética.
Esa no fue la última vez que un hombre ejerció poder sobre un imperio político. Más recientemente, hombres con túnicas alegaban estar informando la voluntad de Dios y exhortaron a Boris Yeltsin a firmar una legislación la cual impedía que cualquier organización religiosa que no haya sido establecida con 15 años de antigüedad permaneciera en el territorio ruso. La Iglesia rusa ortodoxa estaba sencillamente intentando erradicar la verdad, y estos hombres piadosos le susurraban a Yeltsin que eso solo aumentaría su culpa y su ruina en el futuro. Rasputín no fue el único en usar una pseudo-espiritualidad para poder influenciar. De hecho, en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, un hombre santo con una gran influencia intentó pararse en el camino. En un extraño despliegue de juicio inmediato, Dios cambia las posiciones y el santo hombre es exiliado en desgracia y el líder político viene a la fe en Cristo. De hecho, la historia registra que durante 2 generaciones esta famosa familia política generará una herencia piadosa. Vamos a ver ahora el ministerio del Espíritu Santo. Busca en tu Biblia, por favor, el libro de los Hechos y estudia conmigo el drama de este increíble registro. Comenzaremos en el capítulo 13 con el versículo 1. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Aquí vemos una iglesia con ambiciones globales. Ahora, vamos a detenernos en este punto. Antes de que lleguemos al desafío misionero, quiero observar rápidamente a esta iglesia misionera. 2 oficios importantes. Había 2 oficios que están funcionando en este modelo efectivo de eclesia o iglesia. Primero, profeta. Está el oficio de profeta, el cual permanecerá hasta que la iglesia finalice su etapa de fundación y servirá como un embudo de la revelación de Dios para la iglesia. Pero también estaba el maestro. También está el oficio de maestro, el cual expondrá y explicará la revelada voluntad de Dios a través de la revelación de las propias palabras y obras de Jesucristo. Pero hay 5 hombres diferentes en el liderazgo también. Hay 5 hombres diferentes anotados entre el liderazgo de esta nueva iglesia. Primero, Bernabé es el primero. En un estudio previo hemos observado detalladamente a este increíble hombre de gracia y humildad. Segundo, Saulo, ¿se acuerdan de él? Saulo, a quien hemos estudiado previamente, termina la lista. Él será llamado por primera vez en este pasaje Pablo. Pablo era su apellido romano. Saulo era su nombre judío. Mientras Saulo entra en el ministerio más y más hacia los gentiles, él será solamente conocido como Paulos o Pablo. También está Simeón. También estaba Simeón, a quien lo llamaban Níger. La construcción de esta lista indica que Simeón también era de Cirene, una ciudad a lo largo de la costa del norte de África. Era llamado por su nombre Níger, la cual es la palabra latina que significa de piel negra. Es la palabra de la cual obtenemos nuestra palabra negro. Simeón era un creyente negro del norte de África. Más aún, muchos creen que este Simeón era el mismo hombre que cargó la cruz de Cristo hacia el Gólgota. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, versículo 21, nos dice que el Simeón que cargó la cruz era el padre de Alejandro y Rufo. Luego, en Romanos capítulo 16, versículo 13, Pablo menciona que la madre de Rufo era también su madre. Es un uso idiomático que significa que ella cuidaba a Pablo mientras él estaba en Antioquía. En otras palabras, probablemente Pablo permanecía en el hogar de Simeón, un hombre convertido en virtud a que fue testigo ocular de la crucifixión. Fue una conversión que lo guió hasta el punto del liderazgo en la iglesia de Antioquía. Pero también en cuarto lugar está Lucio de Cirene. El próximo nombre mencionado es Lucio de Cirene. Él debió haber sido un viejo amigo de Simeón, quien quizás vino a la fe por medio del propio testimonio de Simeón. Otro más, Manaén. Finalmente el nombre Manaén aparece en la lista.
Sobre él leemos la interesante frase, quien se había criado junto con Herodes el tetrarca. Esto no es una referencia a Herodes Agripa I, sobre quien estudiamos en Hechos capítulo 12. Este Herodes era Herodes Antipas, el único culpable de haber decapitado a Juan el Bautista, y el mismo Herodes ante el cual se paró Jesucristo para ser juzgado. Manaén fue criado con este Herodes. Su relación con Herodes fue descrita como zuntropos. Esa palabra hace referencia a alguien que es criado por la misma mujer desde bebé. Puede ser traducido como hermano de crianza. Era un término dado a los niños que tenían la misma edad que los príncipes de la realeza y que eran criados con ellos en la corte. Eran compañeros de escuela. Cuando eran niños, Herodes Antipas y Manaén iban a clases juntos, jugaban juntos, oían las mismas lecciones y recitaban la misma poesía. Cuando crecieron, Manaén se convertiría en un cristiano, en un creyente en Cristo. Herodes se burlaría de Cristo antes de mandarlo de regreso a Pilato. Por la gracia de Dios, el hermano de crianza de Herodes se convirtió en un ministro del Evangelio. Herodes se convirtió en un asesino del mensajero del Evangelio. Mira el liderazgo de esta iglesia. Un judío de Chipre, un hombre negro de África, un gentil, un aristócrata y un rabí convertido. ¡Wow! ¡Qué liderazgo! La iglesia en Antioquía se transformó en un ejemplo de unidad a pesar de la diversidad. La iglesia en Antioquía prueba que el perjuicio no es fundamentalmente un problema de color, es fundamentalmente un problema de carácter. Si transformas el carácter, eliminas el odio. Esta iglesia se convertiría en un microcosmo de lo que Dios iba a hacer con el Evangelio. Llegaría a toda lengua, tribu y nación. Pero hay una palabra clave aquí en todo esto. Observa el versículo 2 de Hechos capítulo 13. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Dice la palabra ministrando. Esta palabra ministrando es traducida con frecuencia en el Nuevo Testamento como servicio. Es una palabra griega la cual nos da la palabra liturgia. Era utilizada con frecuencia en la Septuaginta del Antiguo Testamento para la obra del ministerio de los sacerdotes en el templo, moviéndose en sus tareas. En el Nuevo Testamento, la palabra es usada en referencia a los creyentes orando. Tendemos a pensar en la oración antes de salir a servir al Señor. ¿Has pensado alguna vez sobre el hecho de que la oración es un servicio cristiano, que la oración es un ministerio? ¿Pensaste alguna vez esto? Más aún, en Filipenses capítulo 3, versículo 3, leemos la palabra traducida como servicio. Pablo les recuerda a los creyentes que servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. En otras palabras, cada actividad del creyente debe verse en el contexto de darle la gloria a Cristo. Cualquier cosa que hagas, hazlo todo para la gloria de Dios. Todo. No solo sirve durante una hora, no solo sirves toda la semana, no experimentas una hora de liturgia, sino que toda tu vida es una liturgia. ¿Te das cuenta cómo eso eleva y santifica la vida? Cuando clavas un clavo, estás glorificando a Dios al hacerlo con la mejor de las habilidades que Dios te ha dado a ti. Ya sea que estés cambiando un pañal, arreglando un automóvil, escribiendo un papel, estudiando para un examen o examinando a un paciente, todo puede ser una liturgia, un servicio para Dios. La vida controlada por el Espíritu de Dios es una vida de servicio. Ellos estaban ministrando. Pero hay una respuesta increíble. Observa ahora la increíble respuesta de su servicio colectivo. Mira el versículo 3. Dice así: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Espera un segundo. ¿Los despidieron? Imagina liberando a sus mejores líderes, Bernabé y Saulo. En un movimiento, ellos despidieron a casi la mitad de todo aquel personal pastoral que tenían. Ahora, no saquen ninguna idea.
Vemos por primera vez en este versículo a una iglesia local guiada para ver la necesidad de un testigo más allá de ellos mismos, hacia el mundo más lejano. Y luego tienen la buena voluntad de enviar a algunos dentro de su cuerpo para realizar la tarea. Cualquier iglesia que quiera permanecer como la de Antioquía, mejor que se prepare para dedicar a sus mejores miembros. Saqué de la página web de nuestra iglesia los reportes de nuestros propios adolescentes que están sirviendo en la isla de Santa Lucía. El primer equipo está de regreso y el segundo equipo se encuentra en camino. Permíteme leer algunos de sus reportes de la primera semana. Dice así: esta noche las chicas tuvieron un encuentro en la iglesia y los chicos fueron a la ciudad capital para distribuir tratados en las calles. 3 hombres oraron para recibir a Cristo esta noche. Esta noche hay una fiesta en el cielo. Hoy nuestro equipo de escuela bíblica de vacaciones tuvo 227 niños en una iglesia pequeña. ¡Qué experiencia tan maravillosa, tan increíble para nuestros chicos! Había tantos niños que tuvimos que lavar los vasos descartables para volverlos a usar para el jugo. Esta noche tuvimos un encuentro al aire libre. Los chicos otra vez hicieron un trabajo increíble en un escenario único. Hubo muchísimas profesiones de fe. Al final de la primera semana del viaje, uno de los líderes escribió esto: el viaje a Santa Lucía ha sido tan extraordinario que es difícil de imaginar lo que Dios tiene reservado para el nuevo equipo que está viniendo. Tuvimos tantos chicos que querían ir que tuvimos que formar 2 equipos. Los niños han sido muy valientes para compartir su fe con las personas en los aeropuertos, en el avión, en el parque y en cada oportunidad. Mientras estoy sentado escribiendo esta nota, los chicos están compartiendo el Evangelio con al menos 4 diferentes grupos de personas. Creo que no es una sorpresa que nuestro avión se haya demorado más de 50 minutos. Un hombre aceptó a Cristo en nuestro último vuelo. Todos los chicos estaban sentados a una distancia que podían oír. Estaban orando mientras yo compartía el Evangelio. El Espíritu está obrando de maneras increíbles. Hemos tenido a varias personas que se nos han acercado para preguntarnos sobre nuestras remeras, y muchos se nos han acercado por la emoción y la alegría que nuestro grupo emana. Recibimos una nota de un asistente de vuelo en el primer viaje, la cual decía así: me gustaría decirle a su grupo qué bendición es ver a gente joven tan emocionada por servir al Señor y Salvador. Reciban ustedes una gran bendición de parte del Señor esta semana mientras le sirven a Él, y que puedan ver salvar a muchas almas. Mis oraciones estarán con ustedes. Su hermano en Cristo, Filipenses 4:13. Allí termina este reporte de uno de los líderes de este grupo que fue a la isla de Santa Lucía. Te pregunto, ¿están preparados para enviar a sus adolescentes? ¿Estás dispuesto a ir tú mismo a predicar el Evangelio a otros lugares? Ellos estaban en esta iglesia en Antioquía. Ellos enviaron lo mejor.